Hola, vamos a ver Be'ezrat Hashem, el resumen del capítulo 3 de Igeret HaTeshuvah. Aquí el Alter Rebbe nos dice que hay una discusión de cuántos ayunos uno tiene que ayunar por el pecado repetido. Entonces dice que algunos dicen que debe ayunar el número de ayunos correspondiente a ese pecado. Según las veces que pecó, así son las veces que tiene que ayunar la cantidad de pecados la cantidad de ayunos por ese pecado. Entonces, por ejemplo, por el pecado de onanismo, que el Arizal dice que tiene que ayunar 84 veces, si cometió ese pecado 10 o 20 veces, tiene que ayunar 10 o 20 veces 84. Y así en todos los demás pecados, porque estos sabios comparan los ayunos a la ofrenda de Hatat, que debía traerse por cada violación. Tenía que traer un corbán por cada vez que pecó, y por eso dicen que tiene que ayunar 84 veces por cada vez que pecó. Hay algunos otros sabios que comparan los ayunos a la ofrenda de Olá, que se traía por el descuido de la mitzvah positiva, y este corbán Olá se traía un corbán por todas las veces que descuidó la mitzvah positiva. Un corbán cubre todas las veces que pecó o que no cumplió la mitzvah, y por eso dicen que con una vez que ayune 84 ya es suficiente, ya cubre todas las veces que pecó el pecado. La decisión aceptada para esta diferencia de opinión es que ayune 3 veces el número de ayunos prescritos por ese pecado específico. Entonces, por el pecado de onanismo, tiene que ayunar 3 veces 84, que son 252 ayunos. Y lo mismo para otros pecados, que ayune 3 veces la cantidad. Ahora, el motivo que dicen eso, porque el Zohar dice que cuando uno peca, deja una impresión. Y si peca una tercera vez, la mancha penetra de lado a lado hasta que no es nada más una mancha, sino es una herida. Que 3 veces es otra categoría. Cuando uno peca 3 veces, deja un impacto sobre la persona, se vuelve un hábito. Y por eso debe ayunar 3 veces la cantidad para limpiar el daño que hizo con esas 3 veces de pecar. Esto todo se aplica y se recomienda a la persona fuerte y saludable, que no va a ser afectado para nada con repetidos ayunos como en las generaciones anteriores, donde las personas eran fuertes y se quedaban sin comer con facilidad y no eran afectados. Pero la persona que sería afectado por muchos ayunos y sería posible que se va a enfermar lo aleno, o va a tener un dolor, o se va a debilitar, o le van a bajar las defensas, como en nuestras generaciones, donde cuando ayunamos nos debilitamos inmediatamente, es prohibido ayunar. Y esta prohibición también es para los pecados que tienen pena de karet o mitad de shemaim, o mitad de bedín. Cuanto más que no debe ayunar por mandamientos positivos o negativos que no involucran karet. La medida de ayunos depende de la estimación personal de cada persona, donde él puede decidir cuánto puede tolerar sin afectar su salud por afectar esa cantidad de ayunos. Y esto era así también en las generaciones anteriores, en los tiempos de los Tanaim y Amoraim, que describimos antes. Ellos no ayunaban si no eran extremadamente saludables y podían mortificarse ayunando y no eran afectados. Pero aquel que ayuna y no puede, se llama un pecador, se llama un joté en la Gemara. Y esto se aplica también a la persona que ayuna por pecados que cometió. Como dice en Rashi, en la Gemara dice que no hay persona en Israel que no sea culpable por algún mandamiento positivo. Y aún así se llama un pecador si ayuna y no está suficiente saludable para ayunar. Con más razón, esto se aplica a un estudiante de la Torá, a un Baal Torá, que si esa persona ayuna, peca y es doblemente castigado por la debilidad del ayuno, no va a poder estudiar Torá adecuadamente. Y por eso peca 2 veces. Número 1, por no cuidar su salud, y segundo, por descuidar su obligación de estudiar Torá como debe ser. Entonces, ¿qué debe hacer la persona para conseguir la aceptación de Hashem que viene por medio de ayunar? Dice el Alter Rebbe que de tzedakah. Como dice el pasuk, tu pecado redime con tzedakah, que tzedakah toma el lugar del ayuno. Por medio de la tzedakah logra la aceptación que viene por medio de ayunar. Como está escrito en los poskim, dice cuánta tzedakah debe dar por cada día de ayuno de arrepentimiento. Aproximadamente 18 monedas de Polonia. Y la persona rica tiene que agregar a esa suma según su medida. De todas maneras, dice el Alter Rebbe, a pesar de que no se puede ayunar si uno es débil, el hombre que desea el acercamiento a Hashem para reparar su alma y para devolver a Hashem su alma en el estado más refinado y elevado de la Teshuvah, ha de ser estricto con sí mismo
para completar al menos una vez durante el transcurso de su vida el número apropiado de ayunos por los pecados graves, los pecados que tienen la pena de mitad. Aun cuando sea la muerte por agencia divina y no muerte por el betín, como por ejemplo el onanismo, que son 84 ayunos, que los ayune una vez en su vida. Entonces, para hacer eso, dice el Alter Rebbe que lo puede hacer más fácil, postergarlo hasta los días cortos del invierno y ayunar 10 días más o menos en un invierno y completar la serie de 84 ayunos en 9 o más años, cada uno según su vigor. Otra cosa que puede hacer es comer un poco a la mañana, despertarse antes del amanecer. Si hace un tnai antes de irse a dormir, entonces se considera como un día de ayuno. Para la terminación de los 252 ayunos que mencionamos antes, que tiene que ser 3 veces, que la persona ayune 4 veces 84 hasta el mediodía, que 2 mediodías se consideran como un día entero según el Talmud Yerushalmi. Y que haga lo mismo para cualquier otro pecado. Ahora dice que la persona que quiere completar los otros ayunos, que según los otros sabios que comparan el ayuno al Korban Hatat, que se debía traerse por cada transgresión, entonces, según esa opinión más estricta, que dé tzedakah por los demás ayunos, que los redima todas con tzedakah, que son aproximadamente 18 monedas por cada día de ayuno. Y lo mismo es verdad de los otros, de los otros pecados que no involucran la pena de capital. Afilu, aún por descuidar un mandamiento positivo de la Torah, un mandamiento rabínico, y particularmente por el descuido del estudio de la Torah, que equivale a todos. Entonces, según el número de ayunos prescritos por el Arizal, mencionados en Mishnat Hasidim, en el Tratado de Teshuvah, ahí dice cuántos ayunos por cada pecado, y con esos los redima todos con tzedakah. Y que la persona no debe preocuparse por lo que dice la Gemara, que uno no debe dar más de un quinto, porque esto va a ser una suma muy grande. Entonces, que la persona no se preocupe por eso, dado que lo hace para liberarse del ayuno y la aflicción, y no es menos necesario que un remedio para su cuerpo otras necesidades. Entonces, para salvar el cuerpo, uno usa la cantidad necesaria, uno no piensa que no debe gastar más de un quinto. Entonces, lo mismo dice el Alter Rebbe, que esto no es menos que eso. Para curar a la persona, esto es una cura espiritual, por eso uno puede dar esa cantidad a tzedakah. Entonces, dado que el número de ayunos es extremadamente grande, todos aquellos que tienen reverencia a Hashem, que son Haredim Lidvar Hashem, han acostumbrado a dar mucha tzedakah, ser muy generosos con la tzedakah, por la debilidad de la generación que le impide mortificarse demasiado por medio del ayuno. Y eso es lo que dice el pasuk Hasdei Hashem ki lo samnu, que dice las bondades de Hashem no han concluido, porque nosotros no estamos completos, kilo y samnu, nosotros no estamos completos, no estamos saludables para ayunar, por eso tenemos que ser como Hasdei Hashem, bondadosos como Hashem, al nivel de bondad infinita, porque no podemos ayunar la cantidad necesaria por los pecados que hicimos, por eso tenemos que ser bondadosos como Hashem. Y dar tzedakah de forma generosa y no preocuparnos por la cantidad. Aquí termina capítulo 3.